al Señor, ellos decían, Padre mío, Padre mío. Pero luego eso cambió. Entonces nosotros, conforme esa oración que el Señor le trasladó a sus discípulos y les dijo que debían orar de esta manera, ellos debían decir Padre nuestro, y nosotros decimos Padre nuestro. Él está con nosotros, Él es Emmanuel, Él está con nosotros, Él está en medio nuestro. Él está realmente con los anhelos de poder congregarse con cada uno de nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos separar este tiempo en el orden familiar. Le estamos rindiendo un culto, una reunión al Señor. Estamos levantando su nombre bien alto, como una bandera, ondeando la bandera de Cristo, para que el Señor bendiga nuestra vida, bendiga nuestra congregación, pero también le rogamos que bendiga nuestra casa, porque desde esos lugares el Señor levantará a la iglesia, desde la edificación espiritual de una casa. Amén. Qué bueno es verlos, qué bueno es que la congregación de los santos haya acudido al llamado del Señor, porque Él nos ha pedido que seamos sabios y que nuestra familia debía pararse, debía posar sobre la roca, porque eso traería firmeza, traería sabiduría. Es más, eso nos defendería, traería un cuidado, una cobertura contra los embates que vienen muchas veces con lluvias, con tormentas, con vientos, pero dice la Escritura que mientras nuestra casa esté posicionada sobre la roca, ninguna de esas cuestiones tendrán efecto negativo. Por el contrario, nos hará más fuertes, porque sabremos en quién hemos puesto nuestra vida y nuestro corazón. Nosotros sabemos en quién creemos. Amén. En un Dios todopoderoso. El título de la enseñanza para la familia en esta tarde-noche es Encuentros con el Señor. Yo digo amén, porque cada vez que nos reunimos estamos aprendiendo conforme esa palabra que se nos fue ministrada, episinagoge. Espero la haya podido estudiar, la haya podido reflexionar, haya podido nuevamente, en la medida de que se puede, mirar nuevamente la enseñanza y rogarle al Señor que siga abriendo el entendimiento para que podamos comprender que no es simplemente venir a un lugar, sino que es venir a encontrarnos con el Señor. Y eso es extraordinario, eso cambia el posicionamiento. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, estamos diciéndole al Señor que le amamos, pero también tenemos identidad. Nosotros estamos diciendo que somos hijos. Hay una casa, hay un padre, somos hijos, somos hermanos, y cada vez que venimos a la presencia de Dios, venimos a encontrarnos con Él. Esa debe ser nuestra premisa, ese debe ser un principio que tiene que acompañarnos absolutamente siempre, tiene que trasladarse a nuestros hogares, porque cada vez que nos vamos de este lugar, por lo menos yo le ruego al Señor que sea de esa forma, y se los vengo enseñando transcurrido el tiempo ya, que todo lo que nosotros aprendemos en este orden nos bendice, claro, de forma personal, pero hay una bendición mayor, que es la que necesitamos para nuestra casa, para nuestra familia. Entonces necesitamos trasladar esa verdad a nuestra casa, a nuestro hogar, y que se establezca lo de Dios ahí, y desde ahí fluya. Porque si las cosas están bien en casa, también van a estar bien en la iglesia. También se van a poder llevar adelante los servicios al Señor, no solo en gratitud, sino en integridad, de forma correcta. Vamos a poder crecer de forma ministerial, vamos a poder comprender todas las revelaciones que el Señor está derramando, pero eso no puede quitarse de nuestro hogar. No es solamente venir acá a la reunión, recibir y que se quede ahí, sino que el Señor, conforme esa palabra que leímos en Mateo en el 7:24, que dice que nos hace sabios solamente cuando tenemos la capacidad, cuando nos esforzamos por llevarla a la práctica. Entonces yo creo en el nombre de Jesús, hasta visiblemente entiendo que la palabra está dando efecto, porque hoy parece un domingo, hermanos. Estamos toda la congregación aquí y eso es una bendición, porque estamos comprendiendo que no podemos perder ni un minuto de estar en la presencia de Dios. Y cuánto más en la convocatoria que tenemos
en ese llamamiento, en ese sonido del shofar de Dios para que nos podamos reunir, porque dice que ahí el Señor envía salvación y vida eterna. Entonces se cumple lo que dijo el Señor, que vino a darnos vida y que esa vida sea en abundancia. Esta palabra que hemos estado aprendiendo, que se nos ministró y que hemos visto que se linkea, por ponerle una expresión y una ilustración, no solo con la congregación en lo natural, con eso que hacemos cuando venimos a la iglesia y que el Señor nos insta a que no nos acostumbremos a no hacerlo, porque así dice que conforme Romanos en el 12 que leímos en las ofrendas, que nosotros no nos tenemos que amoldar a este mundo. Nosotros tenemos que continuamente escapar de todo lo que nos quiere absorber y nos quiere quitar de la presencia de Dios. Entonces eso es presentarnos como un sacrificio, como un sacrificio vivo. Esa es la manera correcta. Nosotros para venir a este lugar hemos hecho un sacrificio, pero no nos duele hacerlo, sino que lo hacemos por amor. Es más, estábamos ansiosos por venir a este lugar. Amén. Que se escuche, hermano, que nos están viendo muchos. Si no van a decir, el pastor dijo que hay mucha gente, pero en realidad había 3. Entonces cambia nuestra perspectiva de lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Entonces no se debe cumplir solamente cuando nos reunimos en la congregación, en la iglesia, en el templo, en la reunión, en el culto que le hacemos al Señor, sino que ese episinagoge también tiene que darse en el orden familiar. Y yo digo amén, porque en ese lugar nosotros tenemos que tener encuentros con el Señor. Tenemos que manejarnos como que Él está, porque Él está. Solo que muchas veces por las cosas que nos tocan vivir diariamente, como que nos olvidamos que el Señor está y que Él nos hizo una promesa. No es solamente acudir a Él ante una necesidad extrema o ante una necesidad límite. Es bueno despertarnos sabiendo que el Señor está con nosotros, porque Él está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más, yo no los voy a dejar huérfanos. No habrá nunca un sentido de orfandad en el corazón de aquel que sabe, cree, entiende. Se le ha revelado que el Espíritu Santo anhela habitar en nosotros y en medio de nosotros. Entonces, qué bueno que se haya aperturado ese episinagoge, esa congregación, ese encuentro con el Señor, porque eso es lo que es, un encuentro con el Señor. No vinimos solamente, lo hemos aprendido, a un lugar, a cumplir una función, obligadamente, ni por costumbre, sino que nosotros venimos a adorar al Señor entendiendo que Él se mueve y que Él continuamente está haciendo algo nuevo y que nosotros queremos eso nuevo que Él está haciendo. Y qué maravilloso que abrace a todos los que tenemos cerca. Qué bueno que bendiga a nuestros hijos. Miren, sabe que nadie nos cree demasiado que nosotros tenemos a los chicos en este lugar cuando está la reunión. Porque comúnmente se cree que ellos molestan. Y la realidad es que no molestan. La realidad es que ellos están recibiendo del Señor. Y están recibiendo la bendición de Dios. Y están recibiendo la impartición. Claro, muchas veces seguramente los más pequeños son un poco más inquietos porque ellos son chicos. Pero la realidad es que transcurrido el tiempo y nosotros le vamos enseñando y les vamos ministrando y vamos hablando no solo en la congregación, sino que en casa les enseñamos. Entonces pasa esto, de que cada uno de nosotros estamos congregados en su nombre, porque así lo dispuso el Señor. Aún Moisés, cuando fue a pedirle a Faraón poder rendirle culto a Dios en el desierto, Faraón, que representa al diablo, al enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que quería hacer justamente es sacar a la familia, sacar a los niños, sacar a las mujeres. Continuamente Moisés iba delante de Faraón y le pedía poder ir
a rendirle adoración al Señor. Y una y otra vez le decía, vayan, pero vuelvan. Vayan solamente los hombres, pero que las mujeres se queden. Bueno, vayan, pero que también se queden los niños. Estaba queriendo romper la bendición que hay el congregarnos de forma familiar. Pero ese hombre que fue el libertador y que es figura de Cristo, no se lo permitió. Es más, dice que Faraón le pidió que se vayan todos en una oportunidad que no había problemas, pero que no lleven los ganados. ¿Por qué? Porque querían impedir que ellos puedan rendirle ofrendas al Señor y que eleven holocaustos delante del Señor. Entonces, mire todo lo que acontece. Ese es un episinagogue real y genuino y que tiene que acontecer en casa. Y que esos encuentros con el Señor tienen que darse de continuo. ¿Y cómo se dan? La Escritura lo explica. Nosotros hemos aperturado la revelación, pero el Señor sigue trasladando esa enseñanza y vamos a leer a modo de introducción en la Biblia de las Américas, en Primera de Corintios, un texto que hemos repasado, pero vamos a tratar de ampliarlo un poco más y que el Señor nos asista. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. Dice así: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Recuerdan que hablábamos sobre esto. Cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Miren qué extraordinario, porque eso es lo que nosotros queremos trasladar. Desde este lugar, cuando nosotros nos reunimos, queremos establecer los principios espirituales. Por eso tenemos un altar, por eso tenemos enseñanza, por eso se traslada una doctrina, por eso más allá de una enseñanza que es leche conforme la Escritura, también se traslada la miel del Señor, que es la revelación. Todas esas cuestiones no pueden faltar. Entonces nosotros oficiamos. ¿Por qué? Porque tenemos un linaje sacerdotal. No lo hacemos como lo hicieron los antiguos, pero sí los principios quedan vigentes, porque dice el Señor que por medio de Jesucristo Él nos ha escogido. Somos un real sacerdocio, somos un pueblo escogido por Dios. Ahí nuevamente el Señor haciendo una escogencia. Entre muchos nos escogió a nosotros. Yo le doy gracias al Señor por eso, porque podría no haber acontecido, porque así dice la Escritura, que hay un linaje dado por el Señor. Entonces todos esos oficios también tienen que llevarse adelante en el orden congregacional, en el orden ministerial, en el servicio, como personas individuales, pero también en el orden familiar, porque dice que había una tribu destinada a un sacerdocio. A ellos les tocaba simplemente por formar parte de ese linaje. Todos los de la familia de Leví eran sacerdotes. Algunos habilitados, otros no, y otros el Señor los deshabilitó, pero eso vamos a hablar en otra oportunidad. Pero lo que dice la Escritura es que no debe faltar la edificación. Y así como entendemos que esto es una casa, la congregación en donde nosotros estamos, porque es un tabernáculo, también entendemos que esto es una casa donde el Señor habita. Pero también entendemos que nuestro hogar es una casa espiritual, entonces no puede faltar todas estas cosas cuando estamos reunidos. Por eso es importante estar reunidos, porque podemos estar juntos en un solo lugar, esto también lo hemos aprendido, simplemente lo recuerdo, pero estar dispersos, estar cada uno en la suya. Pero qué bueno es que podamos reunirnos como familia y que todas estas cuestiones que el Señor traslada puedan estar, que no falten, que nosotros breguemos porque estas cuestiones estén, que haya salmos, que haya un cántico, que haya revelación, que haya enseñanza. Y después habla de las manifestaciones del Espíritu Santo, que también tienen que acontecer y que no necesariamente pasan cuando nosotros nos reunimos en la iglesia. El Señor puede bautizarnos con el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en lenguas en nuestra casa. ¿Cuántos lo creen?
nosotros somos testigos de eso. Porque cuando nosotros nos disponemos a tener encuentros con el Señor, ahí acontecen cosas. Y yo digo amén. Entonces como que debe renovarse. ¿Vieron que continuamente el Señor nos habla de esa renovación de nuestros pensamientos? Ese reinicio continuo. Eso nuevo que Dios está haciendo siempre, pero que nosotros necesitamos meternos sí o sí en Él, para que como Él está haciendo algo nuevo y nosotros estamos metidos en Él y en sus tiempos, indefectiblemente nos va a acontecer a nosotros. Y por ende va a salpicar, va a abrazar a los nuestros de forma positiva. Porque de la misma forma que si nosotros estamos dispersos, si nosotros estamos en otra, si no bregamos por reunirnos de manera espiritual, también acontece lo contrario. Porque dice la Escritura que hay poder en el acuerdo. Y ese poder se debilita justamente cuando hay desacuerdo. El Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos, yo me voy a manifestar. Y yo digo amén. Él quiere que tengamos encuentros con Él. Y estamos aprendiendo, justamente esa palabra nos hablaba de que no es ir solamente a un lugar, acudir a un lugar, estar en un lugar, sino entender a qué vamos. Nosotros hemos entendido a qué hemos venido a este lugar. Lo reitero, este es nuestro culto racional. Nosotros sabemos por qué hemos venido, porque el Señor está donde está la congregación de los santos. Porque el Señor está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, ¿no pasan cosas sobrenaturales solamente en la iglesia? No. También pasa en nuestro hogar si nosotros estamos dispuestos a que eso acontezca. Porque así como tenemos la capacidad de poder ponernos de acuerdo para diferentes cuestiones civiles, laborales, obligaciones que tenemos en nuestro cotidiano vivir, y hablo en el orden natural, de la misma manera nosotros tenemos la capacidad dada ahora por el Espíritu Santo para que esos encuentros con el Señor puedan darse y se cumpla ese episunagoge familiar. Entonces nos viviremos acostumbrados a que estamos, pero no vivenciamos lo de Dios. Hemos hablado de crear atmósfera, ¿se acuerdan? Y eso es importante sostenerlo. No estoy diciendo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que tenemos al Señor y que Él está, y déjenme graficarlo así, con los brazos abiertos. Él está dispuesto a que eso acontezca. Porque si en definitiva Él salió primeramente a nuestro encuentro. Y ahora viene el apóstol Pablo y dice así, de la misma manera que Él me salió al encuentro, que Él me abrazó, ahora yo necesito abrazarme a Él. Y como se nos ministraba en la adoración, llevar el yugo de Cristo para que no nos vayamos por caminos que no sean convenientes. Si estamos atados al Señor, porque eso es lo que acontecía en un yugo. Todos conocen lo que es un yugo, ¿verdad? Bueno, más o menos es una madera, una tabla con unas aberturas en donde el cuello, no sé si está bien dicho así, del buey, del caballo, en fin, de algún animal de arrastre, y se pongan 2 animales juntos para que puedan tirar y hacer más fuerzas. Entonces dice la tradición que se ponía a un animal más viejo con un animal más joven, para que el más viejo pueda guiar y el más joven pueda empujar, pero no solo por la fuerza que tiene el más joven tenga la licencia de hacer lo que quiera, sino que el más viejo, el más adulto, el que tiene más experiencia, siempre lo va a hacer ir por caminos correctos. Ese es el Señor, y Él nos pide que podamos estar con Él. Encuentros, en definitiva, estar juntos con el Señor.
¿Por qué? Porque así como leímos en Hebreos en el capítulo 10, en el verso 25, que nos habla de que no debemos descuidar los encuentros con el Señor, el congregarnos con el Señor, sabiendo que el día está cerca, de la misma forma hemos leído ahí en Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 2 en adelante, donde dice que no descuidemos esa verdad que hemos recibido. Porque nosotros hemos recibido una revelación, mis amados, que el Señor viene por la iglesia. Entonces eso nos da la posibilidad de prepararnos, de no estar ajenos. Pero también hay operaciones contrarias que continuamente trabajan para que nosotros perdamos de vista, sacarnos de esa verdad, para no reunirnos, para que no entendamos que de la misma forma que como podemos tener encuentros con el Señor en este lugar, de este lado de la eternidad, un día tendremos un encuentro con el Señor en los aires para estar toda la eternidad con Él. Entonces ya trasciende, insisto, sobre esto, y creo que la iglesia lo está recibiendo. La importancia de estar en este lugar, porque se activan todos los principios espirituales. Yo arrancaba la reunión orando por milagros, por prodigios, por señales. ¿Y por qué creo que eso acontece mientras nosotros estamos en este lugar? Porque Jesús mismo dijo que mientras se predique el Evangelio, Él iba a actuar con todas esas operaciones. Entonces yo no quiero perderme ninguna de las bendiciones que el Señor quiere derramar hoy. Porque así como hoy hay una misericordia que se renueva, también hay hoy un día de salvación y también hay algo nuevo que el Señor está haciendo. Todo eso es para nosotros como familia, pero se tiene que cumplir. Porque un día estaremos con el Señor y qué bueno que el Señor nos levante a todos como familia. Es lindo escuchar que los hermanos están teniendo sueños con el arrebatamiento y no necesariamente tienen temor, por el contrario, se gozan. Es más, no quieren que los despierten porque están aconteciendo esas situaciones. Y es una promesa del Señor, que Él iba a dar sueños. Siempre hubo sueños, pero la realidad es que Él va a hacer que haya sueños que nos ministren. Miren qué importante que es rogarle al Señor, aunque esté ahí medio cansado, debilitado, con poca fuerza en su cama, en su almohada, cuando va a reposar en esos segundos previos a morir, a desmayarse, poder decirle: Señor, enseñale a mi conciencia, enseñale vos, ministrame vos, porque dice que no duerme el que guarda a Israel. Él está ministrando a los santos. Y eso acontece en una casa, donde hay sueños, donde nosotros vamos a reposar. Porque también hay peligros en la noche, dice la Escritura. También hay operaciones contrarias que quieren ministrar negativamente desde otros lugares, de tinieblas, porque estamos susceptibles ahí cuando estamos reposando. Entonces pueden acontecer cosas, pero el Señor tiene un especial cuidado y Él cuida cada situación, valga la redundancia. Pero no nos olvidemos de esbozar esas verdades, porque el lepisunagoge es actuar convenientemente, actuar bajo la verdad que ha sido revelada, y eso tiene que actuar en nuestro hogar, y eso es maravilloso. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no debemos dejar de encontrarnos con el Señor y no debemos permitir que nadie nos cambie el modo de pensar. Ese es el consejo apostólico. Ni que nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. Porque nosotros cuando llegamos al Señor hemos recibido del Señor. Y en nuestro crecimiento en el Señor, en nuestros caminos, Él fue dándonos cosas. Y hay veces que no nos encontramos espiritualmente de la mejor manera. Pero eso no invalida la palabra, por el contrario, es cuando tiene que tener mayor efecto.
porque eso es lo que el Señor impartió. Que cuando haya un tiempo de necesidad, el Espíritu Santo va a venir, va a traer a memoria eso que nosotros hemos recibido, porque llegarán momentos donde los vamos a necesitar más que nunca, y entonces tendremos que tener la seguridad de abrir nuestra boca y que el Señor la llene, y que sea Él el que hable por medio de nosotros para ministrarnos. Entonces, mis amados, sea el tiempo que fuese, sea la situación que le esté aconteciendo, no deje de encontrarse con el Señor. No deje de pelear por ir y encontrarse con su Señor. Sea en la iglesia, sea en su casa, sea donde sea, porque Él está ahí, casi a una oración de distancia para encontrarse con nosotros. Y en esos encuentros acontecen cosas sobrenaturales. Y esto no es de hoy, esto es desde el principio, desde el comienzo de los tiempos, desde el tiempo, valga la redundancia, que el Señor trasladó la ley al pueblo de Israel. La Biblia de las Américas, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, voy a leer el verso 11 y 12. Dice de esta manera: cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y yo digo amén. Fue importante establecer desde el principio, porque dice que eso se iba a trasladar de generación en generación. O sea que hay una convocatoria, hay un incentivo del Señor para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Y le delegó esa instrucción a Moisés para que todo el pueblo se congregue y para que todos entiendan que tenía que ser de forma familiar, porque Dios ama a la familia y Él está pendiente de la familia. Entonces dice, donde el Señor convoque, el lugar que Él escoja, ahí tienen que ir y congregarse. Ahora, qué maravilloso que nosotros todos esos encuentros lo podemos hacer, y nacen y debería ser de esa forma en nuestro hogar. Y desde ahí nosotros entender la bendición de los encuentros que podemos tener en cada lugar. Insisto, congregándonos, sirviendo al Señor en el ministerio en el que el Señor nos ha puesto. Si estamos solos, que en definitiva no lo es, porque el Señor también cubre esas áreas, porque insisto en esta palabra y alguien necesita escucharlo, Él está contigo, Él está con nosotros, no estamos solos. Y nunca podrá ser de esa forma, en tanto y en cuanto nosotros tengamos esa verdad latente en nuestra vida y podamos ir a Él, porque Él nos está esperando. Él quiere congregarse con nosotros. Cuando todo Israel, eso dice que es figura y sombra, lo que escribieron los antiguos es figura y sombra para nosotros. Lo aclara el Nuevo Testamento y dice que somos el Israel de Dios, somos la iglesia, y los principios se trasladaron. Entonces, cuando toda la iglesia venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel. ¿Qué es lo que hacemos? Leemos la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que actúa en beneficio de nosotros. Pero no pide a un pueblo aislado, no es a un pueblo que no está atento a lo que el Señor quiere. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, y me refiero específicamente a la familia. Es tan importante que nosotros podamos ser ministrados de forma familiar.
es tan importante que ese orden no se corra como primicia delante del Señor. Miren, todos los días de nuestra vida, cada acontecimiento en nuestro hogar, cada situación, cada decisión es buena para que nosotros podamos ministrar al Señor. Todo, absolutamente todo. Entonces estaremos congregándonos con el Señor, poniéndolo en primer lugar, estableciendo un episinagogue familiar, porque todo nos lleva a que podamos temer al Señor. Y acá da una premisa muy importante, que no es sin un objetivo claro. Nosotros nos congregamos con una directiva dada por Cristo. Dice, congrega al pueblo, a las familias, para que escuchen, para cuidar, para que aprendan, para cuidar, para que escuchen, para que aprendan a temer al Señor y cuiden de observar y reflexionar todas las palabras de esta ley. Entonces podemos decir claramente que la episinagogue familiar nos enseña a temer al Señor. Todos en este lugar tenemos esa responsabilidad, porque eso cambió. Antes era delegada simplemente a una tribu que estaba destinada a ministrar al Señor. Pero así como hemos sido beneficiados por Cristo, se nos trasladó el sacerdocio a toda la familia, a todos los que se congregan. Ya no es tarea simplemente del pastor. Claro, mi oficio sacerdotal está desde otro lugar y lo debo cumplir conforme los principios de los que conducen, de los que dirigen. Pero conforme Cristo dice que todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Ha constituido un reino, dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 6. Constituyó un reino y sacerdotes para Cristo. Entonces es tarea de todos ministrar al Señor. Y cuando digo todos, y aprovecho, y siempre lo voy a recalcar, estamos en nuestra administración familiar, todos como familia tenemos que ministrar al Señor. Porque así como esa tribu escogida ministraban al Señor, la familia entera ministraba al Señor. Claro, los chicos tenían que cumplir determinada edad para llevar adelante el sacerdocio, pero todos estaban siendo instruidos y preparados. ¿Para qué? Para que llegado el tiempo ministren al Señor y siempre elijan estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque toda su descendencia, miren qué extraordinario esto, toda su descendencia estaba destinada a un sacerdocio santo. O sea que todos nosotros, conforme Jesucristo, estamos destinados a un sacerdocio santo y eterno. Y yo digo amén. Ahora bien, hay datos referenciales de quienes tuvieron encuentros con el Señor. Por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro con el Señor y eso fue para conversión, para una transformación, para extirpar la religión, para que salga lo que él entendía y creía que estaba bien y se pueda manejar conforme los principios de Cristo, porque él creía que seguía al Señor, pero en realidad lo hacía erradamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que, por ejemplo, cuando tenemos encuentros con el Señor, así como aconteció con Pablo y deja esa referencia a la Escritura, nosotros tenemos la posibilidad de ser transformados y de tener una guianza y de poder levantarnos diferente y decirle, ¿qué tengo que hacer, Señor? Porque antes hacía, pero como hay un renuevo, ahora quizás hay otras cosas que tengo que hacer.
Entonces viene el Señor y dice, quédate tranquilo que se te va a revelar lo que tenés que hacer. También la Biblia habla de que Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor. Y dice que el Señor lo invitó, o sea, el Señor se autoinvitó. Yo tomo esa referencia para autoinvitarme muchas veces a sus casas, porque ustedes no me invitan. Es necesario que yo entre en tu casa. ¿Y ese encuentro para qué fue? Para salvación. O sea que cuando nosotros nos disponemos a tener encuentros con el Señor y que eso acontezca en casa, eso va a abrazar a todos los de la casa, aún los que todavía no conocen del Señor o conocen a medias o conocen de forma distorsionada. Entonces dice que el Señor entró a la casa. ¿Se imagina así de imprevisto? Como cuando te caen y dices, tenés un lío ahí. No me dio tiempo. Pero el Señor no miró eso. Él entró con un objetivo claro, de llevar salvación a la casa. Así lo hizo con nosotros. ¿O había perfección en nuestra casa? De hecho, quizás no la hay, pero qué maravilloso que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Porque ninguno de los que estamos en este lugar, pues ya está. Ya alcancé el hándicap espiritual, estoy en un lugar. No. Y qué bueno que como familia podamos recibir eso. Meternos en el perfeccionamiento de Dios. Entró la salvación conforme el encuentro que tuvo el Señor con Zaqueo. Pero él no miró y no le dijo, acá está lo que se robó, acá está lo que... No. Lo acomodó después. ¿Y qué produjo eso? Convicción. Porque el solo encuentro de Jesucristo con Zaqueo hizo que después él entienda lo que tenía que hacer. Y la Biblia detalla ahí, da algunos detalles, valga la redundancia, de lo que devolvió, de lo que hizo, de cómo se presentó. Y también la Escritura, hay muchos encuentros y sería bueno que podamos revisarlos. Y por una cuestión de tiempo yo no me quiero extender. Pero dice que la mujer adúltera también tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro fue para perdón de pecados. Ante una situación límite, ante una situación de juicio, el Señor se presentó para el perdón de los pecados. Y esa es la base fundamental de nuestra fe, porque cada vez que nosotros buscamos tener encuentros con el Señor, tiene que oficiar el perdón. Y esto tiene que darse en nuestra casa. Transformación y conversión en nuestra casa, salvación en nuestra casa, convicción y perdón. Muchas veces se vive con falta de perdón. Muchas veces hay situaciones que no se terminan de resolver en nuestro espíritu, en nuestra alma, y nuestro cuerpo hasta lo manifiesta. Porque no trabajamos en tener ceremonias de perdón. No dejar pasar situaciones, sino tener el tiempo propicio para ir y poder pedir perdón, y otras veces nos tocará perdonar y soltar, y que haya paz y que haya un resultado efectivo de habernos encontrado con el Señor. Cuando nosotros entendemos esas cosas y venimos a la iglesia, entiendo que las situaciones cambian, porque no nos podemos ir de la misma forma. Tiene que haber una intencionalidad cuando venimos a este lugar de cambio. Y eso yo me lo llevo y lo oficio en mi casa. Y luego voy a la iglesia y ya voy renovado, ya voy cambiado, ya voy entendiendo algunas otras cosas.
y también me manejo de forma correcta en la iglesia. Entonces ingreso en eso que comúnmente llamamos un círculo virtuoso. Como en mi casa estoy bien y tengo encuentros con el Señor y bregamos en casa porque Cristo sea el centro. No somos perfectos, nos equivocamos, erramos, tenemos situaciones difíciles, límites muchas veces en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero no dejamos que eso quite al Señor del lugar en el que está y resolvemos las situaciones conforme el Señor. Entonces venimos a la iglesia y entendemos que cuando servimos al Señor tenemos que hacerlo de la misma forma y llevamos ministerialmente nuestra tarea de esa forma y eso hace que sea virtuoso. Entonces cada vez que vengo a este lugar voy a recibir algo nuevo que me va a hacer estar mejor en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida ministerial. Eso es hermoso. Y yo digo amén. Pero eso es bajo la base de principios espirituales, de anhelos, de cosas que el Señor dejó marcadas para que nosotros las podamos comprender. Y el libro de Salmos, en el capítulo 84, y voy terminando, Mar. Salmos es canción, me gusta decirlo porque el salmista comprendía estas cosas y no solo cantaba o decía poemas cuando las situaciones estaban bien, porque los salmos marcan situaciones difíciles que aconteció en la vida de esos hombres que escribieron los salmos y en su gran mayoría David. No necesariamente las cosas siempre estaban bien. Sin embargo, espiritualmente delante del Señor es un cántico, es una renovación. Eso es elevar salmos. Eso es cuando leíamos recién, hay salmos. Y no está diciendo solamente si se lee la escritura en el libro de Salmos. Lo que está diciendo es, ¿hay canción cuando las situaciones no están bien? ¿O solamente es el poderoso de Israel cuando, resumo, cuando todas las cosas están bien? Eso es lo que debemos comprender del salmista. Y él comprendió estos principios de la casa de Dios, de la presencia de Dios, de los encuentros con Dios. Y el libro de Salmos en la Biblia de las Américas dice, en el capítulo 84, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Aleluya. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Yo digo amén, qué bueno sería levantar nuestras manos. ¿Por qué? Porque continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Sión, la iglesia. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Miren, amados, no hay nada más hermoso que congregarnos con el Señor, que tener encuentros con el Señor. Que todos estos principios nos acompañen, porque donde está la morada del Señor, ahí nosotros tenemos que estar. Es más, Él apertura cosas mayores para que nosotros seamos los creadores de esas atmósferas, para que no importe el lugar, ni el tiempo, ni la situación, sino que nosotros tengamos la capacidad de ir a encontrarnos con Él, donde Él está, donde Él habita.
Por eso dice, cuán hermosas son tus moradas. Pero esos principios se establecieron en un lugar donde estaba Dios. No en un lugar físico solamente, sino en un lugar donde se reivindicaba, donde se levantaba, donde se le daba reconocimiento al Señor. En ese lugar hay bienaventuranza. En ese lugar somos benditos. En ese lugar se operan las bienaventuranzas de aquellos que no ven, pero creen. No ven, pero saben que el Señor está. No ven, pero saben que un día, conforme la promesa, nosotros tendremos un encuentro, un episinagoge, y ya no solo de forma personal, ya no solo de forma congregacional. Toda nuestra familia es abrazada por la promesa que ha dejado el Espíritu Santo. Pudiera impedir la salida del sol y la esperanza, y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro